Laboratorio de fenómenos termodinámicos. El día de hoy entonces vamos a ver el laboratorio de transferencia de calor. Para poder entonces entender lo que es la transferencia de calor, debemos entonces tener en cuenta que pues esto es un proceso que intercambia entonces la energía en forma de calor entre los cuerpos pues que nosotros estemos teniendo en cuenta. Esta temperatura que nosotros podemos adquirir nos va a llevar entonces a que pues un cuerpo que esté caliente y pues él prácticamente pues a medida que va transcurriendo el tiempo puede entonces de cierta manera pues por la segunda ley de la termodinámica enfriarse, o sea que pues va a encontrar un equilibrio con el medio que pues lo rodea, ¿no? Entonces la transferencia de calor ocurre cuando pues los cuerpos en su entorno pues alcanzan este equilibrio térmico que pues es lo que nosotros decimos. La transferencia de calor entonces se puede dar por tres métodos, que es la convección, la radiación y la conducción, que son los métodos de interacción electrostática que pues nosotros ya conocemos. De aquí entonces decimos que uno de esos mecanismos pues va a depender entonces de cómo pues generalicemos pues este proceso. Bueno, los objetivos de esta práctica pues van a ser entonces que pues estudiemos los procesos de transferencia de calor, que apliquemos el principio de conservación de la energía que conocemos y que al final pues entonces utilizando la ecuación de calor específico pues podamos encontrar la temperatura final. Entonces, para poder iniciar pues el proceso que vamos a realizar el día de hoy, necesitamos definir entonces lo que es el calor específico, ¿sí? El calor específico, capacidad calorífica o capacidad térmica específica, que pues tiene también esos nombres homólogos que podemos encontrarlos en la literatura. Entonces decimos que el calor específico es una magnitud física y que pues define la cantidad de calor que hay que suministrarle a la unidad de masa de una sustancia o un sistema termodinámico también, porque lo podemos tener como un sistema termodinámico para elevar entonces su temperatura en una unidad, ¿sí? Entonces nosotros lo podemos medir pues en varias escalas, pero generalmente pues el calor específico depende entonces de la temperatura inicial y por lo tanto entonces nosotros lo representamos utilizando entonces el valor de Q. Cuando decimos que en el sistema internacional, que es el sistema que nosotros utilizamos, vamos a llevar entonces el calor específico a tener entonces julio por kilogramo por Kelvin. Nosotros también lo podemos expresar en gramos por grados centígrados, ¿no? Para que pues tengamos también las dos referencias. Entonces aquí hay una tabla donde aparecen los calores específicos de algunas sustancias. Aparece la sustancia, en este caso el agua, que tiene un calor específico de 1, cuando estamos teniendo en cuenta que las unidades son calorías sobre gramo por Celsius, y en julios sería entonces 4186, o sea que pues para nosotros esta va a ser la conversión, ¿no? Vamos a poder entonces pasar de calorías a julios pues utilizando esta conversión. El aire tiene entonces un calor específico de 0,24 en calorías, el alcohol etílico tiene 0,6, el aluminio tiene 0,22, el cobre podemos decir que tiene 0,09, el hielo tiene 0,53, el hierro tiene 0,12 y el mercurio entonces tiene 0,03, ¿sí? Y pues tenemos sus homólogos también aquí en el sistema de julios sobre kilogramo por grado Kelvin. Entonces nosotros decimos que tenemos pues la equivalencia entre las dos unidades, que era lo que les decía. Hay que tener siempre en cuenta que nos da entonces que una caloría serían 4186 julios. Es importante que pues comprendamos que tenemos esa conversión pues para poder tener en cuenta pues lo que es el calor específico. Recordar que el calor específico pues es una propiedad intensiva de la materia, ¿no? Y que por lo tanto entonces representa cada parte que nosotros vamos a llevar de la materia, pero que pues como aparece el calor específico, que en este caso pues nosotros lo vamos a tener en cuenta sobre la letra, o bueno, vamos a utilizar el símbolo C sub E. Entonces este calor específico también aparece, o bueno, pues está relacionado con lo que es la capacidad calórica, ¿sí? Porque la capacidad calórica sí es una propiedad extensiva,
pero pues el calor específico sí es intensiva, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta eso y pues hacer la relación de lo que es tanto la capacidad calórica como el calor específico del sistema, que es lo que estamos calculando. Entonces aquí tenemos que el calor Q suministrado a una sustancia o el valor cedido de la sustancia lo vamos a representar con la ecuación Q es igual a M, que sería la masa, por el calor específico por la diferencia de temperatura. Esa es la ecuación que nosotros vamos a tener en cuenta para cuando, pues, ahorita que vamos a resolver entonces, pues, el laboratorio. Entonces, nosotros decimos que cuando utilizamos un sistema, y como estábamos hablando de que el sistema encuentra un equilibrio, entonces, pues debemos definir claramente entonces qué es lo que nosotros conocemos como equilibrio termodinámico. Entonces, cuando estamos hablando del equilibrio termodinámico, debemos pues pensar que pues nosotros podemos diferenciarlo pues con un ejemplo como real, ¿no? Digamos que estamos en un día normal, nosotros tenemos una temperatura de 36.5 aproximadamente, y que la temperatura del ambiente está a 40. Entonces, si nosotros decimos que nosotros vamos a entrar en un equilibrio con el ambiente, entonces pues va a existir entonces un balance. Entonces ese equilibrio térmico es el estado en el que pues se igualan las temperaturas de los dos cuerpos. Esa es como la definición formal que nosotros tenemos. Entonces las condiciones iniciales pues son diferentes. Entonces, por lo tanto, las temperaturas van a depender de la transferencia de calor que exista entre esos dos cuerpos. Por eso, primero vemos transferencia de calor para entender qué es, y ahí sí podemos entonces hablar de lo que es el equilibrio térmico. Entonces, si dos sustancias entran en contacto, entonces la temperatura de esas dos sustancias deberá llevarse a un equilibrio térmico, o eso es lo que tiende según el sistema termodinámico, las leyes de la termodinámica, a ocurrir pues cuando pasa esta experiencia. Entonces esa misma cantidad de calor que van a recibir de una y del otro, entonces va a llevar a que pues efectivamente el sistema sufra entonces un equilibrio. Entonces el laboratorio del día de hoy nos muestra que tenemos una ecuación relacionada sobre el equilibrio térmico, y que pues tenemos en este caso tres vasos. Esos tres vasos precipitados que se ven aquí nos van a permitir entonces poder encontrar el equilibrio térmico. Tenemos el vaso 1, digamos que es el vaso a la izquierda, y el vaso a la derecha es el vaso 2. Y esos dos van a tener pues dos temperaturas diferentes, y le vamos a colocar pues una masa diferente. Y pues con ello entonces nosotros vamos a mezclar en el vaso 3, ¿sí? En el vaso de abajo. Vamos a mezclar y por ello entonces vamos a encontrar el equilibrio pues de esas dos sustancias que estamos utilizando. Entonces, las actividades que vamos a realizar, ¿cuáles son? Vamos a realizar entonces que vamos a seleccionar el volumen del agua y la temperatura de cada uno de esos vasos precipitados, pues como aparece aquí en la tabla. Y dice entonces que debemos realizar la predicción de la temperatura de la mezcla por medio de las ecuaciones 1 y 2, y vamos a registrar pues los resultados aquí en la tabla. Vamos a mezclar los dos volúmenes y a comparar el resultado experimental con el valor que pues nosotros hemos introducido teóricamente. Entonces, la ecuación 1, recuerden que es la ecuación de Q, que es igual a la masa por el calor específico por el delta de T. Y la ecuación número 2 es que pues en un sistema aislado, la pérdida que yo estoy teniendo en cuenta entre el Q va a ser entonces el opuesto, digámoslo así, al valor que yo estoy obteniendo de este equilibrio térmico. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a hacerlo acá para que pues tengamos el inicio pues del proceso. Si nosotros decimos que el Q inicial debe ser igual a menos el Q final, entonces la ecuación se reduce a que Q1 más Q2 es igual a 0, ¿sí? Para nosotros, ¿quién es Q? Entonces es la masa 1 por el calor específico por el delta de T, más la masa 2 por el calor específico por el delta de T igual a 0. El calor específico es el mismo, o sea que podemos sacar un factor común, ¿no? El factor común es C, que va a ser masa 1 por delta de T más masa 2 por el delta de T igual a 0, ¿sí? Entonces aquí decimos que este calor específico
se puede pasar a dividir, entonces me daría 0. Y por lo tanto entonces me queda la ecuación que M1 por el delta de T más M2 por delta de T es igual a 0. ¿Sí? Diferenciar que pues las variaciones de temperatura son diferentes pues para las dos sustancias que tenemos. Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice que el volumen va a ser entonces 65 mililitros, ¿sí? O sea, 65 gramos para la primera. Entonces vamos a colocar 65 gramos por la variación de temperatura que es T final menos T inicial, más la masa 2. Entonces la masa 2 nos dice que tomemos acá como 52. Entonces vamos a llevar 52 gramos. Lo mismo por temperatura final menos la temperatura inicial igual a 0. De aquí, ¿qué podemos decir? Podemos decir entonces que nosotros tenemos las temperaturas iniciales. Las temperaturas iniciales también nos dieron. Vamos a colocar las amarillas para que se vean. No se ven bien, entonces verdes. Entonces la primera sería 15 y la segunda sería 35. Entonces vamos acá y colocamos 65 gramos. Temperatura final menos la inicial, que en este caso sería 15, más 52 gramos. Temperatura final menos la temperatura inicial, que sería 35, es igual a 0. Entonces pasemos aquí para hacer el proceso medido de pues la primera experiencia que debemos hacer. Entonces debemos multiplicar término a término. Entonces lo multiplicamos acá, lo multiplicamos acá y lo multiplicamos acá. Entonces 65 por TF me queda 65 gramos temperatura final menos tendríamos entonces 65 por 15. Entonces 65 por 15 me da 975. ¿Sí? Entonces más, vamos a colocar aquí más, tenemos entonces 52 gramos temperatura final menos, y ahora entonces sería 52 por 35, eso me da 1820 y todo esto es igual a 0. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Sumamos entonces, ¿no? Entonces 65 más 52 me da 117. Entonces tenemos aquí 117 temperatura final menos, y aquí tendríamos entonces 1820 más 975. Eso nos da un valor de menos 2795 igual a 0. Entonces despejamos T final y me quedaría entonces 2795. ¿Sí? Pasamos para acá. Y aquí pasamos entonces a dividir. Entonces lo dividimos entre 117 y estamos obteniendo una temperatura final de 23.88 grados. ¿Sí? Entonces ya tenemos la temperatura, o sea que nosotros decimos que esta temperatura final debe ser 23.88. De esa misma forma, pues tendríamos que hacer entonces para cuando tenemos una temperatura de 50, cuando tenemos una masa de 50 gramos y una de 63, una de 35 y una de 36, pues reemplazando en la misma ecuación, ¿sí? Con esto entonces garantizamos poder encontrar cada una de esas temperaturas. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a la simulación, pues para efectivamente verificar que sí nos está dando pues este valor. Entonces las condiciones iniciales serían 65, temperatura 15 para el vaso 1, 52 para el vaso 2 y una temperatura inicial de 35. Bueno, entonces en la simulación llevamos estos valores. Bueno, entonces recordemos los valores que tenemos asociados pues a la tabla número 1. Esta es la simulación. Si le damos clic entonces en el enlace que aparece, pues nos lleva entonces a la simulación. La primera es que nos dice que tenemos entonces un volumen que pues asemejamos que 1 mililitro es 1 gramo. Entonces, por lo tanto nos dice que cambiemos esto a 65. ¿Sí? Ese es el primer valor. 65 a una temperatura de 15. Entonces vemos ahí que subió. La temperatura inicial del vaso número 2 entonces es 31. ¿Sí? 31, tenemos entonces aquí 31 y decimos entonces que el volumen o la masa que utilizamos fue
52. ¿Sí? Entonces aparece que la temperatura es 35, ¿no? No 31. Según la tabla es 35. Entonces, vaso número 1, tenemos una temperatura de 15. Nuestra masa o nuestro volumen 1 entonces es 65 mililitros. La temperatura entonces del vaso 2 es 35 y el volumen o la masa 2 entonces sería 52. Entonces, para poder llevar esto al equilibrio dicen que pues debemos mezclar, y a nosotros nos dio 23,88 pues la temperatura. Entonces le damos mezclar y verificamos entonces que nos dé ese valor. Entonces efectivamente nos da 23,9 grados Celsius el valor de el valor experimental, digámoslo así, ¿no? Porque pues este es el experimento, y el valor teórico nos da 23,88, o sea que sí llegamos entonces al mismo resultado, ¿no? Bueno, con algunas décimas de diferencia, pero por aproximación. La segunda tabla, entonces, ustedes deben darle volver acá. Dice que la temperatura está en 45, ¿sí? Que el volumen entonces ya baja, baja a 50. Tenemos a 50. Dice que el vaso número 2 también tiene un volumen de 50, pero que la temperatura es de 63. Entonces ahora lo que hacemos es que vamos a mezclar 45 grados, 63 grados para vaso 1 y vaso 2 y 50 y 50. Le damos mezclar porque pues estamos en la tabla. Entonces nos dice que esa temperatura da 54 grados Celsius. Entonces, como lo hicimos anteriormente en la ecuación, pues ahora vamos a tener que volver pues a realizar el mismo proceso para verificar que efectivamente nos da 54. Y para la tercera, entonces tendríamos que darle aquí volver. Aparece entonces un volumen de 35. ¿Sí? Aparece entonces una temperatura de 80, hasta la subimos entonces hasta 80, ¿sí? Y tenemos entonces para el vaso 2 una temperatura de 36, y en el volumen tendríamos entonces 62. Y le damos mezclar y entonces obtendríamos 51,9. Entonces estos son los tres valores experimentales. Yo hice entonces un valor teórico, entonces ustedes deben entonces realizar los otros dos valores teóricos, y en el punto número 4, como decía, deben entonces realizar la comparación del valor experimental y el valor calculado, pues calculando los errores porcentuales que pues tenemos en las mediciones.